Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuando visitó a su padre, lo pudo hacer en el penal del Altiplano, a su padre Ernesto Rufo. Su hija Verónica, después de esperar horas y trámites, y ya sabe usted cómo es el trato en esos penales, en esas cárceles, sobre todo para las personas y sus familiares como Ernesto Rufo, que pueden ser considerados, por supuesto, como presos políticos. Bueno, pues ella pudo platicar con él y después compartió sus impresiones en las redes sociales y entre las cosas que dijo me llamó mucho la atención una, que me disparó recuerdos y me disparó imágenes de lo que puede ser eh, como símbolo, símbolo de resistencia pacífica, de resistencia civil, el encarcelamiento injusto de Ernesto Rufo. Dijo ella lo siguiente, que varios de los internos que estaban por ahí también en el penal lo empezaron a llamar Rufo Mandela. Sí, en referencia a aquella legendaria figura de Nelson Mandela en Sudáfrica, el líder opositor negro que estuvo toda su vida en contra del régimen de apartheid, este régimen brutal de discriminación contra las personas de color en ese país, y que después de 28 años de encarcelamiento salió, fue liberado para emprender una carrera política que lo llevaría a la presidencia de Sudáfrica y al desmantelamiento del régimen de discriminación. De ese tamaño fue la hazaña de Mandela, después de haber estado literalmente, como decimos en México, refundido en la cárcel, cuando se pensaba que ya terminaría sus días ahí, que no habría posibilidad alguna de un renacimiento, ya no digamos político, sino incluso pues existencial, que pudiera haber la libertad de nuevo después de muchos años encarcelado. Pero no fue así. Por eso la expresión de Rufo Mandela me, eh, me hizo pensar muchísimo sobre lo que puede venir después de este encarcelamiento injusto. Yo en este momento lo considero a él un preso político, esta figura que ha existido en México desde hace mucho tiempo, desde décadas y gobiernos anteriores, pero que popular en estos gobiernos de la 4T, de la Cuarta Transformación, se ha recrudecido no solamente contra los políticos de oposición, sino contra la misma gente de izquierda, como en el caso de Rosario Robles en el gobierno de López Obrador. Pero en el caso de Ernesto Rufo, me parece que es muy importante considerar que ante la avalancha judicial y política de la que es víctima, de ahí pueda resurgir o tomar fuerza un movimiento de resistencia civil, tal como pasó, guardadas todas las proporciones en el caso de Sudáfrica y de Nelson Mandela. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero me vinieron a la memoria dos sucesos de décadas anteriores protagonizados por panistas, activistas políticos panistas muy aguerridos en su momento. Uno de ellos, el doctor Salvador Nava, en 1991 fue candidato del Partido de Acción Nacional, que iba en coalición con el PRD, Partido de la Revolución Democrática, del cual surgió una fracción que se desprendió y creó Morena, cuando salió de ahí López Obrador, y el PDM, que creo que era Partido Demócrata Mexicano, no recuerdo bien el significado de las siglas, después lo buscaré. Esto fue en 1991 por parte del PRI, en ese entonces bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y está siendo secretario de Gobernación, si no me equivoco, Manuel Bartlett, ese dato lo tengo que checar, fue Fausto Zapata Loredo. Llegaron las elecciones, se hizo una manipulación electoral tremenda desde el gobierno federal y se le dio el triunfo a Fausto Zapata Loredo, cuando la sociedad, gran parte de la sociedad potosina se había volcado en favor del doctor Nava. Empezó la protesta, la resistencia civil, y se organizó una marcha por la dignidad que implicaba ir caminando hasta la Ciudad de México, encabezada por el doctor Nava y sus seguidores. Doctor Nava en ese entonces afectado por un cáncer pues en una etapa ya avanzada, y sin embargo se dispuso a encabezar esa marcha. Tomó posesión Fausto Zapata Loredo en octubre como gobernador, pero al momento de la marcha, esto fue a fin de año, en diciembre, y antes de que llegara a la Ciudad de México, y ante el gran impacto mediático nacional e internacional
que tuvo la protesta del doctor Nava y el movimiento navista. Pidió su licencia, dejó la gobernatura, se nombró un gobernador interino y se hizo la propuesta en San Luis Potosí de crear un órgano autónomo separado a nivel estatal que manejara las elecciones. Impresionante, ¿verdad? Bueno, el otro ejemplo que me vino a la cabeza con relación a la detención de Ernesto Rufo, su encarcelamiento injusto, fue décadas atrás, en 1986, hace 40 años, en Chihuahua. En ese entonces contendían por parte del PRI Fernando Baeza y Francisco Barrio Terrazas por parte del PAN, candidatos a la gubernatura de sus respectivos partidos políticos, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. Ahí ese suceso fue todavía, yo creo que de mayor impacto incluso que en el caso de San Luis Potosí, porque se manejó una gran movilización, una gran campaña política de Francisco Barrio, y de nuevo, como en San Luis Potosí, el día de la votación hubo intervención electoral del gobierno nacional, en ese entonces siendo secretario de Gobernación Manuel Bartlett, y pues fue robada prácticamente la elección a Francisco Barrio para darle el triunfo a Baena del PRI. Hubo protestas organizadas muy extensamente por el Partido de Acción Nacional y sus aliados electorales. Intervino también en ese entonces un distinguido militante del PAN, Manuel Cloutier, sinaloense, para ayudar a Barrio a organizar las protestas. Fue un movimiento de la sociedad civil impresionante de veras, con cobertura de medios internacionales, New York Times, los principales medios europeos, que enviaron corresponsales a Chihuahua en vista de la magnitud de las protestas, que incluyeron mítines o reuniones del silencio, marchas del silencio en ciudades y pueblos en Chihuahua, en bloqueos de la carretera federal que atraviesa todo Chihuahua para desembocar en Ciudad Juárez, Chihuahua. También una gran movilización en medios de comunicación, e incluso hubo, si mal no recuerdo, bloqueos temporales en los puentes internacionales. Ahí, en el caso de Chihuahua, no dio su brazo a torcer el gobierno nacional y se instaló en la gubernatura Baena, para vergüenza de él mismo, de Fernando Baena, que pues se prestó a esta manipulación, a este fraude electoral, que tiempo después, en alguna entrevista, en algún comentario, el secretario de Gobernación, en ese entonces Manuel Bartlett, lo denominó fraude patriótico, porque según su razonamiento, ¿cómo iba a permitir el gobierno priista que la derecha, que el PAN, con apoyo de estas teorías conspirativas oscuro de Estados Unidos, se hiciera del poder en un estado fronterizo tan importante, tan grande, y me atrevo a decir, por supuesto, tan hermoso como es Chihuahua? De ahí la expresión fraude patriótico. Bueno, volvamos a la realidad, volvamos al presente, y creo que por ser panista y un panista distinguido, Ernesto Rufo, primer gobernador de oposición reconocido legítimamente en el país, en su natal Baja California, en 1989, primer gobernador de oposición que tuvo una buena gestión, después una trayectoria en la política mexicana, fue senador también, y después llegó a su retiro para dedicarse a sus negocios. Una figura sin antecedentes penales, con una gran reputación pública en Baja California, dedicado a los negocios de una manera transparente e intachable. Esta andanada judicial y política del gobierno de Claudia Sheinbaum, de la Fiscalía de la Nación y de todos los medios afines a Morena, que ha aplastado todos los derechos y la dignidad, ha tratado de aplastar la dignidad de Ernesto Rufo, tratando de presentarlo a la nación, a la opinión pública, como nada menos como líder de un cártel de contrabando de hidrocarburos, de huachicol. De ese tamaño es el despropósito del gobierno nacional. Creo que las cosas se irán acomodando en su momento. Podrá Ernesto defenderse, aunque pues, la andanada judicial prosigue. Fue vinculado a proceso en audiencias secretas, en audiencias cerradas a la opinión pública, a la cobertura de los medios, y la orden de aprehensión en contra de él y otros funcionarios fue aprobada por una jueza de los acordeones, como se les dice ahora,
de estas electas ya en la reforma judicial. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas. Para cerrar, les diré, yo creo que, y lo dije anteriormente, fue un error grave de Claudia Sheinbaum ordenar el encarcelamiento, la andanada judicial en contra de Ernesto Rufo, porque va a tener el efecto contrario, el efecto Mandela, ¿no? Por eso creo que eso de llamarlo Rufo Mandela no está tan disparatado ni alejado de la realidad. Es decir, en una figura honorable como la de él, descargar todo el resentimiento, el odio, el poder, ¿no? Descarnado y crudo del Estado en su contra, va a provocar el efecto contrario, que la sociedad mexicana vea lo que es realmente este caso de encarcelamiento injusto, vea a Ernesto Rufo como un preso político y, dado su trayectoria en el Partido de Acción Nacional, pudiera replicar él después de recibir todo este peso terrible. Temo por su salud, por su bienestar. Tiene 74 años, es una persona que no merecía prisión preventiva oficiosa por su edad, por su buena reputación y porque siempre ha dado la cara ante los requerimientos de la autoridad. Pero bueno, como les decía, este se trata de una andanada judicial. No hay reparos en pisotear todos los derechos de Ernesto. Por supuesto, en primer lugar, la presunción de inocencia. Pero creo que a partir de su figura, a partir de, como nos dio a conocer su hija Verónica, su consideración como un Mandela mexicano, como ya los hubo en los casos de Salvador Nava, en los casos de Chihuahua con Francisco Barrio, que se puede aplicar este símil por lo siguiente, por la capacidad de inspirar a millones de personas a encabezar la resistencia de la sociedad civil al autoritarismo que estamos viviendo hoy en el gobierno actual, el gobierno nacional de Claudia Sheinbaum, y pues la utilización de las instituciones judiciales para fines políticos. En mi caso, yo en este momento lo considero un preso político, les repito, como tantos que hubo en México en décadas anteriores, y creo que la repercusión, no solamente nacional, sino internacional, como en los casos de Chihuahua y San Luis Potosí, va a ocasionar que en un momento determinado se empiece a voltear, digamos, la balanza, que ahora está totalmente en contra de Rufo, para empezar a ver que fue acusado injustamente, que no merece estar en prisión, mucho menos en un penal de máxima seguridad como el Altiplano, y que pueda recuperar su prestigio, su honor público, que ahora se ve manchado por acusaciones facciosas. Bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por su compañía. Reflexionen ustedes también sobre esta cuestión del Rufo Mandela. Pueden leer mi artículo si gustan en el blog Mirada al Mundo, en donde desarrollo estos argumentos y estos acontecimientos históricos con mayor detalle. Y bueno, pues seguimos al pendiente de este caso. Yo no lo voy a soltar, el de Ernesto Rufo, porque creo que que puede considerarse un punto de quiebre, un punto de inflexión en estos años ya de gobierno pues autoritario que hemos vivido desde el año 2018 en los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta pronto y pasen buen fin de semana.